Señores congresistas, buenos días. Siendo las 9:42 de la mañana del día lunes 22 de agosto del año 2016, en la sala Miguel Grau Seminario, encontrándose presentes los señores congresistas, vamos a proceder a pasar la lista correspondiente. Señor secretario, sírvase por favor pasar lista. Señor presidente, señores congresistas, vamos a pasar lista debido a que ustedes comprenderán que es la primera sesión, los tarecos recién se han mandado a confeccionar. Les pediré que con la anuencia del señor presidente nos digan su asistencia. El señor Guido Lombardi Elías, presente. La señora Gloria Montenegro Figueroa. La señora congresista Gladys Andrade Salguero, presente. La señora congresista Karina Beteta Rubín, licencia, solicitó licencia. El señor congresista Guillermo Bocángel Weidert, presente. El señor congresista Mario Cancio Álvarez, presente. La señora congresista Leila Chihuán Ramos, ausente. El señor Edilberto Curro López presentó licencia. El señor Edmundo del Águila Herrera, presente. El señor Joaquín Di Paz Huamán, ausente. El señor congresista Carlos Alberto Domínguez Herrera, ausente. La señora congresista o señorita congresista Paloma Noceda Chián, presente. El señor congresista Edgar Ochoa Peso. El señor congresista José Palma Mendoza solicitó licencia. La señorita congresista Milagros Salazar de la Torre, presente. El señor congresista Ángel Javier Velázquez Quesquén, presente. El señor congresista Vicente Ceballos Salinas, presente. Luego pasaré de los señores accesitarios. Tenemos presente al señor Freddy Sarmiento Betancourt, presente. Sí. Y se nos comunica que el señor Edgar Américo Ochoa también está con licencia. Señor presidente, habiendo el quórum correspondiente, puede proceder con la sesión. Gracias. Contando con el quórum de reglamento, iniciamos la primera sesión ordinaria de la comisión. La sesión de la elección de instalación de la mesa directiva de nuestra comisión se llevó a cabo el día miércoles 17 de agosto. Señores congresistas, si algún congresista tuviera alguna observación al acta, la pueden realizar. No habiendo observaciones, se da por aprobada el acta de instalación de la mesa directiva. Señor secretario. Pasamos a la sección de informes. Sí, si algún congresista tuviera bien informado, ¿Tiene en mesa algún informe? Si algún señor congresista tuviera algún informe que realizar. Señor secretario, tenemos entendido que ha llegado un oficio. Sí, sírvese de cuenta, por favor. Señor presidente, señores congresistas, con oficio número 128 del presente año, del despacho del señor Jaime Saavedra Chandubí, ministro de Educación, dirigido al señor Lucio Ávila Rojas, presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Asunto: solicita mi asistencia a sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República.
de mi especial consideración. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y al mismo tiempo solicitar mi asistencia el día lunes 29 de agosto a la sesión ordinaria de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Congreso de la República a fin de exponer las próximas acciones y líneas de trabajo del sector a mi cargo. De no ser factible mi presencia en la sesión del día lunes 29 de agosto, le solicito se sirva a considerarla en otra fecha próxima. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresar los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. Atentamente, el señor Jaime Saavedra Chanduví, Ministro de Educación. Lo pasaríamos al orden del día. Bien, no habiendo otro informe, pasamos al orden del día. Perdón, pedidos. Sí, señor congresista Ceballos. Gracias. Buenos días. Sí, presidente, dos cuestiones. La primera está referida a la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior, la misma que fue aprobada oportunamente por esta comisión, fue aprobada también por el Pleno del Congreso y lamentablemente con fecha 27 de julio, o sea, ya de salida, el señor expresidente Ollantumala la observó. No obstante, reglamentariamente tenemos la posibilidad de insistir. Para ello yo solicito formalmente a usted, señor presidente, que con Secretaría coordine para que pueda ser puesta en agenda la próxima sesión y lograr recabar los votos e insistir en este proyecto de ley que fue consensuado con todas las fuerzas políticas y fue votada unánimemente en el Pleno del Congreso de la República. Lo segundo, presidente, es que el día lunes 29 tenemos sesión. Entiéndase que el martes 30 es feriado y yo le solicitaría formalmente si es que se puede evitar que el día 29 haga sesión, dado que este mes no ha habido semana de representación y los señores parlamentarios tienen 4 días para poder retornar a sus regiones. Es todo, presidente. La petición del congresista Ceballos, consideramos que puede ser derivado al orden del día para tomar un acuerdo a consideración. Congresista Bocángel. Sí, presidente, muy buenos días, saludarlo, saludar a la mesa directiva, a todos los colegas. Efectivamente, quizás a su despacho han ingresado muchos documentos y uno de ellos que ha sido presentado también por mi persona es el relacionado al que menciona el congresista Ceballos, que una ley que ya fue aprobada por el Legislativo, por todas las bancadas, no ha tenido oposición, no sé, el día 27 de julio fue observada, ¿no? Y yo pienso que debemos, por el lado de insistir en esta ley, y creo que no va a tener oposición, porque eso es un avance a la educación, y tenemos ya un atraso, y debe ser tomado como prioridad esta ley de los institutos, ¿no? Para empezar. Sí, así es. Pero hay documentos que han ingresado, no sé, que deben ya ir evaluándolos, ¿no? A la comisión de ustedes, que más que informarlos, ya han ingresado. Uno de ellos es más otros que han sido incorporados ya a su comisión. Gracias. Bien, yo creo que… Sí, congresista Velázquez. Presidente, buenos días a todos los colegas parlamentarios. Daré algunos fundamentos por qué este proyecto de ley en el estado correspondiente en la orden del día no solamente no se debe insistir, sino hay que allanarlos y hacerle algunas modificaciones, porque tiene algunas violaciones a derechos de profesores y directores de institutos superiores. Pero pido que pase el orden del día. Bien, pasamos este tema al orden del día. ¿Algún otro pedido? Bien, vamos a proceder a… Congresista. Muy buenos días con todos, con todas, colegas. Solamente para hacerme presente, soy Edgar Ochoa, expresar mis disculpas por la demora. Muchas gracias. Y congresista Paloma. Presidente, buenos días. Considero oportuno que que citemos a la señora Cayetana Aljovín para que nos informe sobre el programa Caliwarma, que por el tema de los alimentos que se está repartiendo en las escuelas y que todavía vemos que hay un problema grave de desnutrición infantil y que esto realmente influye en el rendimiento de nuestros niños. Gracias.
La petición es que se cite a la responsable del programa Caliwarma. Pasamos al orden del día. ¿Algún otro pedido? Bien, no habiendo más pedidos, vamos a proceder al orden del día. Tenemos en el primer punto la aprobación del reglamento interno. Debemos precisar que este reglamento interno es un reglamento similar a la que se utiliza en las comisiones del Congreso. Y tomamos esto como referencia para evitar cualquier interpretación. A consideración, el proyecto de reglamento interno. Pasemos. Habría dos modalidades, tal vez, de poder ver este reglamento. Ir capítulo por capítulo, o si lo hemos leído, si hubiese alguna observación de algún capítulo, podríamos hacer la observación, corregir, modificar o reafirmar el artículo correspondiente para que ésta sea aprobado. Si hubiese, congresista Velázquez. Presidente, gracias. Supone que usted nos alcanzó oportunamente el proyecto de reglamento. Yo creo que lo que hay que discutir son las sugerencias para mejorarlo, pero discutir artículo no vamos a terminar. Gracias, presidente. Gracias por su aporte. Congresista Bocángel. Sí, señor presidente. Creo que para agilizar, porque discutir artículo por artículo demoraría mucho tiempo, pero es importante también ceñirse el artículo 44 del reglamento del Congreso, ¿no?, en el cual nos menciona de que el reglamento del Congreso es el reglamento de la Comisión Permanente y el reglamento de todas las comisiones, ¿no? Andar en esto quizás demoraríamos tanto en todo lo que sea aplicable, y si hay algo que acotar, creo que lo llevamos en una otra sesión y lo podríamos hacer, ¿no? Bueno, existiendo dos opiniones muy concordantes, pasaríamos a invitar, si algún congresista tuviese alguna consideración adicional al reglamento, para poderlos incluir. Caso contrario, procederíamos a seguir a la aprobación de este reglamento. Congresista Velázquez. Normalmente cada comisión establece su reglamento de funcionamiento. Eso es una práctica de siempre en el Parlamento. Es cierto lo que dice el congresista que me ha antecedido un uso de la palabra, el artículo 44 refiere que el reglamento del Congreso es el que regula la vía interna, pero el detalle, lo que debe pasar en la comisión, da mérito a que este proyecto de reglamento tengamos que aprobarlo. Solamente quisiera hacer una referencia a un artículo que creo que colisiona con el reglamento del Congreso. En el artículo 12, en el cuarto parágrafo del proyecto, se propone que las sesiones de la comisión son públicas. Sin embargo, el presidente de la comisión, por iniciativa propia o a pedido de la mayoría de sus miembros, podrá disponer que la sesión sea secreta para tratar temas que importen asuntos de seguridad y orden interno. Este artículo sí colisiona con el 88 del reglamento. El presidente de la comisión, a título propio, no puede pedir la reserva de con respeto que me merece usted. Hablo en términos abstractos y genéricos. El reglamento establece un procedimiento para ir a una sesión reservada y tiene dos supuestos: cuando ésta puede afectar el orden interno o se trate de asuntos estrictamente personales de la persona que de repente está emplazada. Y para eso se pone a consideración de la comisión. No hay esta atribución de que las comisiones pasen a la condición de reservada a sola iniciativa del presidente de la comisión. Con respeto que me merece, presidente, no es un tema personal, pero es porque esta práctica no es democrática ni reglamentaria. ¿Podríamos esto sobre tablas modificar? Las sesiones secretas de la comisión se llevarán a cabo de acuerdo a procedimientos establecidos la norma. Podría ser modificado esa parte de esa manera, ¿no? A consideración esa modificación. Congresista. Gracias, presidente. Presidente, me acaban de comunicar, yo soy accesitario y realmente estaba preguntando cuándo nos habían hecho llegar
los proyectos de reglamento interno y el proyecto de plan de trabajo, y me dicen que no, que recién hoy día han hecho llegar el reglamento y el proyecto de plan de trabajo, y esto debe hacerse llegar con 24 horas de anticipación mínimo, ¿no? Entonces yo creo que no estamos cumpliendo en estos momentos con el plazo que da el Congreso, ¿no? Yo quisiera que ahí se tome esto en consideración y se postergue para la siguiente reunión. Gracias, presidente. En la petición de que tanto el reglamento como la propuesta de la agenda de trabajo sean aprobadas en una próxima sesión. El primer punto sobre el reglamento, creo que es un reglamento establecido ya en el Congreso, que necesitaría algunas modificaciones. Sin embargo, este reglamento no siempre es algo que no puede ser modificado más adelante, ¿no? En todo caso, dejo a consideración de los miembros de la comisión para tomar una determinación. Presidente, no tengo ningún ánimo de contradecir al congresista Sarmiento, sin embargo, debo dar cuenta que a la sesión de instalación del miércoles pasado, los congresistas ya habían sido notificados con la propuesta de reglamento de la comisión. O sea, sí, por lo menos a mi correo llegó, no sé si los demás parlamentarios. En el caso del plan de trabajo, es cierto, esto recién ha llegado el día viernes, pero el plan de trabajo obviamente tiene que ser consistenciado con la opinión de cada uno de los parlamentarios. Es cierto, no es de vital importancia tener un reglamento propio de la comisión, tenemos un reglamento general, ¿no? Pero sí formalmente se hace necesario. O sea, sí, los parámetros bajo los cuales vamos a desarrollar el trabajo de esta comisión. Más aún, no es una cuestión sustantiva como para neutralizar el desarrollo del trabajo de esta comisión. Yo creo que estamos dilatando mucho. Sería importante, usted sugeriría una alternativa de que si los parlamentarios de esta comisión han leído el reglamento, que solamente se limiten a plantear sus observaciones. Y en el plan de trabajo, yo pondría a consideración de los miembros de esta comisión que lo discutamos, porque tiene que ser producto de un parecer distinto y más aún, de por medio está la constitución de 3 grupos de trabajo. Me parece el comentario del congresista Ceballos acertado. Estamos nosotros en este momento solamente viendo el reglamento interno, no estamos viendo lo otro, ¿no? Entonces, ciñámonos a este punto. Gracias. No, solamente para retirar la parte del reglamento. Yo creo que el reglamento, como bien dicho, está dentro, es parte del reglamento del Congreso de la República y podríamos discutirlo con el aporte de cada uno, pero sí en el plan de trabajo para poder ser un plan consistente y un plan en el cual verdaderamente pueda trabajarse con mayor, porque va a ser un plan que nos va a durar todo el año y debemos cumplirlo. Yo creo que ese plan debemos cada uno estudiarlo y traer las propuestas. En la próxima semana se trae la propuesta y se aprueba inmediatamente, igual como vamos a hacer hoy día el reglamento. Nada más, presidente. Gracias. Bien, entonces, retornando a lo que es el reglamento interno, con la observación que hizo el congresista Velázquez, en el artículo 12, quedando modificado que esto sería consensuado, estas secciones de acuerdo a lo que establece el protocolo y las disposiciones. A consideración la aprobación del reglamento interno. Los que estén de acuerdo, sírvanse a levantar la mano, con la aprobación del reglamento interno. Para que quede grabado, por favor, sus nombres. Javier Velázquez. Perdón. Disculpe, yo estoy involucrado dentro del grupo que no nos llegó el reglamento. En realidad no ha llegado documentación alguna. Sería bueno primero fijar el plazo máximo de entrega de toda documentación que se va a discutir en la comisión. Ese es uno. Podemos aprobar el reglamento, lógicamente con cargo, ¿no?, a las personas que no hemos leído, del día lunes poder hacer las correcciones debidas. Si hubiese el caso, indudablemente. Vamos a invitar al secretario técnico que haga la aclaración correspondiente. Señor presidente, señores congresistas, efectivamente se remitieron los documentos de citación y del reglamento interno a los señores congresistas y en las oficinas donde estuvieron y nos dieron los correos de cada uno de los miembros. En algunos casos
hasta de 3 personas. En otros casos, a la hora de recibir el cargo, no alcanzaban el reglamento. Entiendo, y esto es obviamente por única vez, toda vez que recién estamos empezando y no había oportunidad. Hay algunos señores congresistas que la mayoría lo ha recibido, eso sí, con seguridad, porque tengo los cargos. Y el plan de trabajo sí, efectivamente, recién ahora se ha podido alcanzar como documento. Eso es lo que yo podría decir, presidente. Bien, vamos a congresista Velázquez. Presidente, con ese argumento dado por secretarios técnicos son dos cosas. O suspendemos la discusión, pero el reglamento son consideraciones de tipo del funcionamiento de la comisión. Yo creo que la propuesta que ha hecho el congresista del Águila es la más adecuada. Aprobamos el reglamento y los congresistas que, por razones que ha expresado el secretario técnico, no han podido alcanzar su sugerencia, la hagan y las podemos discutir para avanzar, señor presidente. Claro, el congresista Lombardi opina que esto está permanentemente abierto, no es una situación cerrada, ¿no? Sino es un documento que rige. Estamos hablando solamente del reglamento, no el otro documento del plan de trabajo. Entonces, a consideración la aprobación del reglamento interno con cargo a redacción. Sírvanse a levantar la mano los que están de acuerdo con la aprobación del reglamento interno. 12 congresistas. Abstenciones. En contra. Bien. Quedaría aprobado por mayoría. El siguiente punto es el proyecto de plan de trabajo. Efectivamente, esto se ha alcanzado esta mañana. Es una propuesta que hace la presidencia. Sin embargo, nosotros consideramos que el trabajo que se tiene que realizar en esta comisión es de tipo colectivo, de tipo, tenemos 6 grupos políticos y tiene que salir una agenda de trabajo consensuado. Es un punto inicial. Yo les pediría que nos hagan llegar, ¿no?, sus inquietudes, observaciones, propuestas, de tal manera que podamos tener un documento que nos pueda servir de pauta para el trabajo que tenemos que realizar en la comisión durante el año 2016-2017. No vamos a discutirlo ahora, ¿no? Sin embargo, pedimos que cualquier sugerencia llegue, no aporte, llegue hasta media semana del día miércoles tal vez, para que con esos aportes el día miércoles, el día jueves, podamos consensuar y remitírselo a cada congresista, de tal manera que tenga la posibilidad de evaluarlo y lo podamos tratar en una próxima reunión. A consideración la propuesta. Se aprueba por mayoría, por unanimidad. Tenemos propuestas de grupos de trabajo. Sí, congresista Velázquez. Presidente, concordando con lo que dice el congresista Sarmiento, no podemos organizar grupo de trabajo en tanto no aprobemos el plan. Correcto. Por eso creo que eso debemos dejarlo para la en próxima todo caso, semana. que dentro de las sugerencias venga, digamos, la propuesta. Exactamente. Sí, Gracias. señor secretario, haga nota de que dentro de el plan de trabajo debe de, además, incluir las propuestas, para que no quede una situación en el vacío y no se diga que se ha obviado este punto. Tenemos 3 puntos que se han incluido en el orden del día, adicionales. La carta del señor ministro de Educación solicitando estar presente en la próxima reunión de la Comisión de Educación. Sobre ese punto. Había una propuesta previa de Javier Velázquez para no... Sí, el congresista Velázquez. Presidente, yo quisiera que me parece muy bien que el ministro de Educación, que es el único ministro que viene de la gestión anterior, haya pedido venir a la comisión para, como él lo dice en su oficio, para explicar las acciones y líneas de trabajo de su sector.
Pero yo quisiera que la comisión no solamente aprobara eso. Esta comisión hace control político. Necesitamos que no solamente venga a explicar las acciones y líneas del trabajo que va a hacer, sino de lo que ha hecho. Todas las cosas que se han hecho en el Ministerio de Educación no son para bendecirlas. Hay muchas cosas que hay que corregir y esta comisión tiene que hacerlo. De tal manera, presidente, que yo quisiera y sugeriría que la comisión pudiera respaldar que el oficio que hagamos al ministro de Educación invitándolo para la fecha en que él ha pedido venir, si es que la comisión también considera que es la fecha oportuna de recibirlo, que el oficio haga referencia a que venga a explicar el trabajo que ha realizado desde el tiempo que él ha asumido sus funciones. No hay que olvidar que en la gestión del señor Saavedra se ha dado la ley universitaria que ha generado muchos problemas, muchas complicaciones. Entonces, lo que queremos es que él venga a explicar de su gestión realizada en la gestión anterior y también de las líneas de acción que va a desarrollar en los meses o en los años que él pueda seguir al frente del sector, para que venga preparado. Lo digo esto, presidente, no es por un tema de formalismo, sino que puede ver el argumento de que cuando tratemos temas de decisiones importantes tomadas en su gestión del periodo pasado, puede haber la invocación de que no ha venido a eso, sino ha venido solamente a explicar lo que va a hacer. Por eso quisiera que sea muy precisa el acuerdo que tomemos esta mañana, señor presidente. Gracias. Congresista Schaefer, vamos a hacer la... Sí. Presidente, comparto lo dicho por el colega. Es necesario ver realmente qué es lo que ha hecho este ministro en la gestión anterior. Particularmente en mi región tenemos más de 6 colegios emblemáticos que no han concluido su construcción y están totalmente paralizados. Y creo que en todo el Perú pasa lo mismo. Entonces tiene que decir qué ha pasado con estos colegios que realmente están totalmente paralizados. Congresista Schaefer. Gracias, presidente. Saludar a la mesa directiva y a los congresistas que nos acompañan, público en general. Me sumo al pedido de los colegas y especialmente en Piura también. Los colegios emblemáticos están paralizados, como es el Fátima, de más de 3.500 alumnos, Salaberry de Sullana, paralizados. O sea, ¿a quién estamos contratando? PRONIET tiene una serie de denuncias de mafias organizadas que tienen todo un sistema que yo ya lo he hablado con el ministro, con pruebas, le voy a dar nombres, que están dentro y afuera, ¿no? Aquí entra a tallar contratistas, gente que está haciendo ahí los lobbies, queriéndole sacar plata a los alcaldes de distritos, ¿no? Para que su colegio salga en el listado. Mire, esto viene desde hace 2, 3 años, ¿no? Entonces yo creo que acá, es más, le comenté a él, le dije, por favor, manda las 1.864 cartas que tendrías que enviar a todos los alcaldes distritales, a los 194 alcaldes provinciales, para decirles que basta de esto, que el único canal para poder hacer realidad su colegio es vía el director de PRONIET, que es Gustavo Canales, ¿no? Y los funcionarios encargados, porque está sectorizado, está mapeado. Entonces, por favor, nosotros necesitamos parar esto y ver qué está pasando con esos contratistas que la OCSE le da el visto bueno y que nos abandonan las obras en todo el Perú, presidente. Y acá algo importante, que usted ha recibido la denuncia, presidente, del secretario del SUTEP, ¿no? De que el ministro, a la semana que ingresa el presidente Kuczynski, saca un decreto supremo para las licencias sindicales, ¿no? Que debe tener cada región a dedo. Y esto es algo terrible, presidente, o es una deuda que quizás, no sé, si el señor Kuczynski se comprometió con los que manejan el SUTE de Cacá, que es Patria Roja, que es la caja chica también de la derrama magisterial, y ojalá usted tenga la hidalguía de invitar acá la derrama magisterial, porque
el general Mora, por más valiente que pueda haber sido en el ejército, acá no lo fue. Y no quiso invitar a los de la rama magisterial que maneja más de 8 millones mensuales, no le rinde cuentas a la Superintendencia de Banca y Segura, y disculpen la expresión porque estamos en la Comisión de Educación, pero hacen lo que les da la gana. ¿Le pido una interrupción el congresista? Ah, no, disculpe. Entonces acá es una argolla que viene de años, señores, de años. Sí, le dan el préstamo inmediato a ese profesor que a veces por una necesidad de salud requiere ese préstamo, pero al mismo interés que una caja municipal o el sistema bancario. ¿Cuál es el favor acá? Y no rinden cuentas de cómo manejan esos fondos, qué propiedades compran, qué proyectos de vivienda generan. O sea, acá hacen lo que les da la gana 7, 8 fulanos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a ver? Yo creo que usted, presidente, va a tener la hidalguía de que esto pare, porque es una argolla, ¿no? Y que nos venga a explicar cómo es posible que él saque ese decreto supremo a dedo. Y ahora ha dado 2 licencias sindicales por región, cuando antes era una. Y cada SUTE proponía. Acá lo ha hecho a dedo. Y eso se va a tener que anular. Gracias, presidente. Gracias, colegas congresistas. Congresista Ceballos. Sí, presidente, gracias. Sí, creo que definitivamente estamos todos comprometidos con transparentar lo que es la política educativa de este gobierno y sobre todo también del gobierno anterior. Y es necesario refrescarnos un poquito la mente. El día jueves y viernes ha sido reiterativo el parecer del señor Premier Zavala, indicando de que en cada comisión, cada ministro de Estado va a dar cuenta del estado situacional en que ha encontrado cada ministerio. Y obviamente, si se trata de un ministro que ha sido ratificado en la confianza, con mayor propiedad seguramente explicará qué es lo que se ha hecho y qué no se ha hecho y tomar cuenta de todas las irregularidades que pudieran o no haberse dado. Sin embargo, presidente, también sería importante que, dado que la presentación del ministro va a ser entre el 29 o el 5 de septiembre, que cada parlamentario haga llegar a un eje temático específico que quiere ser abordado. Porque entiendo que el ministro viene y hace una exposición general de lo que es su sector, pero no puede entrar en la particularidad. Entonces, cada señor parlamentario, especialmente viendo la problemática de sus respectivas regiones, y por ejemplo, el tema de PRONIEC, el tema de colegios emblemáticos, el tema de la derrama, se le puede hacer un requerimiento adicional en temas específicos. Por otro lado, presidente, también se ha pedido de que venga la ministra Cayetana Aljovín. Encantado que vengan todos los ministros, pero tenemos que ordenarnos. Primero tiene que venir el ministro del sector, que es Educación. Lo segundo, tiene que venir la superintendenta del SUNEDU, para ver el tema universitario, que está vinculado al tema del sector de educación, o sea, lo segundo, ¿no? Después vendrá lo que es la responsable de acreditación universitaria, y gradualmente. Y en su momento seguramente vendrá lo que es la ministra de Inclusión Social. Pero no hagamos un cargamontón. Por eso es más que importante el tema del plan de trabajo y ahí reseñar todo un cronograma de actividades y sobre todo de invitados que tienen que pasar por esta comisión. Lo hacemos con el mejor ánimo de asumir con mucha transparencia, pero con objetividad y responsabilidad también. Es todo, presidente. El congresista. Bien, soy el congresista Ochoa. Sí, en la misma línea de la que se ha estado señalando, yo también quiero expresar mi extrañeza, ¿no es cierto?, sobre el tema de la ratificación del ministro. Sin embargo, es una decisión del Ejecutivo. Pero el tema educativo, señor presidente, colegas, es realmente un tema dramático en estos momentos. O sea, es un asunto que tenemos que empezar a mirarlo con detalle. Un proceso de recentralización de todo el sistema impresionante. Ya hace más de 15, 20 años hemos comprendido que el Ministerio de Educación no puede dirigir desde Lima más de 50.000 escuelas. Esa vez que constatamos eran 40.000, pero ahora somos más de 50.000 escuelas. Y lo que ha hecho el ministro ahora es recentralizar todos los procesos. Tiene, señores colegas, tiene entre 10 y 15 programas y proyectos que ejecuta en cada región. Su personal es mayoritario en términos de personal en cada una de las regiones. Y no digo que el sueldo esté mal, pero sus sueldos oscilan entre 5 y 12.000 soles. No podemos permitir que el sistema educativo siga dirigido desde el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación está renunciando a su rol de rectoría. Hay 6 programas, 6 sistemas de educación secundaria, cada uno más excluyente que el otro. No voy a exponer yo acá cuáles son cada uno de ellos, pero hay 6 sistemas de educación secundaria diferentes. La brecha de educación rural sigue siendo alarmante.
En todo caso, yo sí creo que tenemos que empezar a exigir que el Ministerio de Educación, más que nos exponga la política, porque la política la podemos leer en el portal, que venga a explicarnos cómo realmente un cronograma y un programa de cómo realmente va a empezar a atender la educación con los puntos claves de vista tipo, por ejemplo, descentralización. Ya las competencias han sido transferidas a los gobiernos regionales y el Ministerio de Educación sigue dirigiéndolo todo. Por otro lado, él ha anunciado además que tiene que explicar acá cómo es que pretende hacer la modificación de la ley de la reforma magisterial para garantizar el incremento remunerativo de los maestros. Entonces, tenemos que pedir y exigir qué cronograma tiene en ese sistema de modificación. Perdonen que lo diga de esta forma, pero ahí se está preparando un truco. Probablemente vayan a modificar los porcentajes de las diferentes escalas. Probablemente se cambie el tema del número o de la cantidad de años para postular a ascensos y pretendan a todos subir a la segunda escala y hacer creer que se incrementó el sueldo. O sea, tenemos que ser acá absolutamente delicados y detallados en lo que nos vaya a decir el ministro. El ministro va a venir, si nos expone la política educativa general, que insisto, lo podemos leer en el portal, la cosa se nos va a pasar en términos de tiempo. Exijámosle que nos explique detalles de cómo está yendo básicamente su gestión. En todo caso, yo sí pediría, como lo han señalado los colegas, que fijemos una fecha con puntos claves de lo que tenga que explicarnos. Aunarme también a la posición que ha presentado la colega congresista, es impresionante ahora que el ministro tenga que decidir quién lo representa, quién representa a los maestros gremialmente en una región. Es impresionante. Esto no puede continuar de esa forma, señor presidente. Gracias, congresista Ochoa. ¿Alguna otra opinión? Gracias, presidente. Milagro Salazar. Buenos días con todos. Y sí, me auno a todo lo que han dicho los demás colegas. Es muy importante que el ministro participe, pero yo quisiera tener una mirada más amplia, en el sentido de ver cuando él asumió, que nos haga un diagnóstico y una información, cuando él asumió la gestión del Ministerio de Educación, qué es lo que encontró, cuáles fueron las metas. En su gestión, ver qué metas cumplió, hasta dónde, cuál fue su plan operativo y de ahí, cuáles son las metas a futuro, en lo que es infraestructura, en lo que es educación, en los diferentes niveles. También es muy importante la parte de la docencia, porque si este gobierno dice que quiere fortalecer la parte educativa, el principal factor es la capacitación de los profesionales. Entonces, ¿qué están haciendo? Porque tenemos entendido que los docentes se capacitan con su plata. Y esa capacitación es una capacitación pobre, porque solamente están comprando certificación. Es un acúmulo de certificación, pero a la hora de ver la parte de perfil y la parte de competencia de los docentes para que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje, vemos que es muy pobre. Entonces, queremos ver cuál es el diagnóstico de él, del sector educación. Es muy importante. Y también es muy importante ver y fiscalizar la parte de la educación universitaria con esta nueva implementación de esta ley, qué es lo que se ha hecho, hasta dónde se ha avanzado y ver si efectivamente este gobierno tiene voluntad política de querer fortalecer la educación, porque no solamente hay que quedarnos en discursos, sino tenemos que ver el plan y metas. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Salazar. Congresista Bocángel. Sí, señor presidente. Si nosotros tendríamos que, como parlamentarios de esta comisión, decirle qué es lo que realmente queremos que nos explique, yo tendría 50 puntos. Quizás otro colega tenga 30 y al final van a ser 1.500 consultas y nos vamos a pasar más de las 21 horas que hemos tenido para la presentación de los ministros. Yo creo que el ministro debe ser citado, nada más, o sea, citado, y aquí haremos las consultas respectivas, claro, indicándole que él de todas maneras va a mencionar los logros alcanzados durante todo su periodo y las consultas que tengamos nosotros sobre el particular orientado a la educación, porque nos estamos orientando solo a la educación, nos estamos olvidando de la cultura, nos estamos olvidando del deporte,
qué relación tienen con la parte del deporte. Por ejemplo, en nuestra estructura orgánica hablamos de educación superior, no superior, universitaria, básica, juventud, deporte, pero no hablamos nada de diseño curricular, no hablamos nada del deporte de personas con habilidades diferentes. O sea, hay muchas cosas que incluir y hablar y decir a las cuales tenemos que enfocarnos, ¿no? Hablamos de la homologación docente, hablamos de todo, pero nos olvidamos mucho del deporte, ¿no? Por ejemplo, en mi región los escenarios deportivos, ¿qué tiene que ver relacionados con el IPD? Son orientados ¿para qué? Para alquilar, por ejemplo, el coliseo, en vez de practicar el deporte, el voleibol, el básquet, otras habilidades, son alquilados ¿para qué? Para un circo, los estadios para fiestas, y una serie de consideraciones que debemos nosotros, que quizás desde ahí regular y que todos los actores involucrados en el mismo comencemos a fomentar eso que decimos el deporte y la cultura. Ojo que somos la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, pero tenemos que verlo ya de esta manera integral. Hemos visto que anteriores gobiernos más se han centrado en la parte educativa, más no se han olvidado de cultura, el deporte, de los hermanos con habilidades diferentes y una serie de consideraciones que debemos ya preocuparnos, creo, en esto. Por eso que sugiero que se cite, como ya el mismo ministro, él ha mandado, se nos ha adelantado inclusive, de querer estar presente con nosotros, y ahí que nos explique, nos va a dar su exposición y nosotros hacerle todas las consultas, sugerencias y recomendaciones que nosotros queremos en esta legislatura, ¿no? Correcto. Es la Comisión de Juventud, de Educación, Juventud y Deporte. Cultura es otra comisión. Sí. Congresista Paloma. Sí, presidente. Como decía acá mi colega Bocángel, hay muchos temas que tenemos que tratar y muchos son temas que van en paralelo, ¿no? El congresista Ceballos expresaba pues ciertos puntos, primero, segundo, tercero. Yo no creo que sea así. El tema de la desnutrición infantil que afecta realmente la educación de los niños, yo creo que es un tema que no puede esperar. Por eso también me preocupa que también la elección de los grupos de trabajo se quiera trasladar para la próxima semana, porque realmente se armaría una burocracia enorme, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a esperar la gente? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar en tomar decisiones de colocar toda una serie de temas en una lista y si es que no le damos trámite? Entonces, yo creo de que, por ejemplo, en el día de la instalación de la mesa, en cuanto al tema de deporte, ya la congresista Chihuán había expresado la necesidad de crear un grupo de trabajo para supervisar el tema de los Juegos Panamericanos, y así en otros temas creo que ya ahora podríamos ir lanzando los grupos de trabajo que podríamos empezar para poder realmente ya empezar a trabajar, ¿no? Porque realmente trasladar toda la próxima semana me parece que la gente no puede esperar. Gracias. ¿Alguna otra opinión? Bien, podemos tal vez resumir. Hay la predisposición de que el señor ministro de Educación esté aquí presente. Yo creo que es unánime. Lo que faltaría es, hay una posición en que se diga, que se le invite a secas y punto, y él tiene que responder todas las preguntas. Y la otra es que nosotros precisaríamos qué es lo que va a responder, ¿no? O qué es lo que nos preocupa. Sobre eso, no sé cuál sea lo más atinado, ¿no? Congresista Velázquez. Presidente, el congresista, lo que ha planteado el congresista Bocángel no se contrapone a lo que yo he planteado. Usted ha leído el oficio que ha enviado el ministro, y el ministro viene a explicar sus acciones y líneas de trabajo para su gestión. Lo que yo he planteado es que me parece bien que él explique qué es lo que va a hacer, pero la mayoría de los congresistas también han expresado su preocupación para que él también explique qué es lo que ha hecho al frente del sector. De tal manera que, por eso es que yo planteaba que en el oficio sin ser, nosotros necesitamos saber de las diversas áreas internas que maneja el Ministerio de Educación. Eso se hará en su momento, cuando esté presente el ministro. Pero lo que sí quisiera es que se precise es que el oficio que se dirija al ministro establezca que venga a explicar sobre los logros de su gestión y la línea de acción y de trabajo para
los próximos años. De tal manera, como repito, es la experiencia en el Parlamento que cada vez que han venido funcionarios, cuando le hemos preguntado de algunas cosas que no se les ha precisado, no la responden y luego dicen que la van a responder por escrito. Y eso no colisiona con lo que ha planteado el congresista Bocángel. Ya el tema de precisiones de algunos congresistas, eso se hará al momento que él esté presente con nosotros. Bien, entonces tal vez resumiendo podría ser solicitarle que se nos explique cómo encontró el sector, ¿no? Qué logros consiguió en ese tiempo en que ha estado él en funciones y qué propone de aquí en adelante, qué trabajo propone realizar en todos sus niveles, por ejemplo, del sector de educación, inicial, primaria, secundaria, superior, y también en lo que se refiere a deporte, ¿no? Eso sería la preocupación de la comisión. Congresista Ochoa. Sí, yo creo que es parte de la preocupación, pero lo que están presentando los colegas también es que exigen respuestas. Es decir, por ejemplo, el tema de los colegios emblemáticos paralizados. O sea, no vamos a esperar que venga acá y nos diga voy a responder por escrito. Él sabe qué colegios están paralizados. Por ejemplo, el tema de la recentralización. 10 programas conduciendo el Ministerio de Educación desde aquí, desde Lima. Tiene que dar una respuesta. Por ejemplo, el tema de la deuda social. ¿Para cuándo la va a solicitar y cuándo la va a proponer? Por ejemplo, la oferta del incremento remunerativo del maestro. ¿Cuándo la va a responder? Por ejemplo, el tema del abandono de los centros de educación especial. O sea, podemos ir señalando varios aspectos en los cuales necesitamos respuestas. El ministro va a venir acá, va a exponer qué es lo que encontró y le aseguro que lo que va a decir es que los logros de aprendizaje han mejorado. Eso lo sabemos todos. Más allá de discutir la política educativa propiamente dicha y la orientación matematizada de la educación, que es un asunto que podríamos discutirlo después, porque estamos renunciando a una formación ciudadana, axiológica, que es otro punto que podemos discutir, ¿no es cierto? Él va a venir a decirnos los logros de aprendizaje los encontró en tanto y ahora los tiene en tanto, pero no nos va a decir que desde el Estado peruano estamos solamente optando porque los niños tienen que formarse en comprensión lectora y matemática, nada más, y renunciando a que nuestros hijos tengan una educación para la vida. Ese tipo de cosas el ministro tiene que venir ya a responder. Hay un pedido concreto de la colega, no recuerdo el nombre, ¿no es cierto?, o el apellido, y al que me uno, que tiene que responder por qué razón ese decreto supremo 013, con nombre propio. Yo no estoy en contra de que se incrementen licencias, pero que luego él diga quién va a ser representante de los maestros en cada región, o sea, ahí sí ya me empiezo a preocupar, ¿no es cierto? Hay un dato, señor presidente, por su intermedio, se han desactivado en este periodo los PAEVAs. Eso ha significado que niños que tienen entre 13 y 14 años, que ya no son aceptados en la primaria, que tampoco son aceptados en la educación básica alternativa, no estudien, porque el sistema los rechaza. Son aproximadamente 7.000 niños en el país que no pueden matricularse porque hay un vacío legal. El ministro tiene que también responder algunas cosas fundamentales, no puede venir solamente a explicar lo que hizo, lo que no hizo y lo que piensa y pretende hacer. Creo que el ministro no está empezando. El ministro está empezando su cuarto o tercer año, si mal no recuerdo, de gestión. Muchas gracias. Sí, tenemos la palabra. Señor presidente, el primer ministro fue claro el día que habló. Todos los ministros van a venir acá a dar un diagnóstico de cómo recibieron el sector y cómo piensan dejarlo. Reiterar, somos 18 personas los miembros de esa comisión, reiterar las solicitudes sería redundante. Por otro lado, cada congresista tiene la facultad de poder dirigirse directamente al ministro y pedirle que traiga la información correspondiente para el día de su presentación, o en todo caso lo puede hacer a través de la mesa. Además, hay un coordinador parlamentario, quien entiendo debe estar recibiendo todas las inquietudes que hoy en día se manifiestan para que el ministro pueda responderlas. Si hoy en día vamos a manifestar nuestro punto de vista respecto a la educación, probablemente el día que llegue el ministro ya no vamos a tener tema de conversación. Sí, congresista Ceballos. Sí, comparto plenamente lo dicho por el congresista del Águila, ¿no? Sí, presidente, no olvidar que somos 18 miembros de esta comisión
y la presentación que hará el ministro, si así lo considera esta comisión, se hace a través de la comisión ante el país. Ahora, aquí no venían respuestas sectoriales, es una visión macro. Creo que los tres ejes que usted ha identificado, ¿no? ¿Cuál es el estado situacional en que ha encontrado el ministerio? ¿Qué es lo que ha avanzado? ¿Y cuáles son sus propuestas? Son esenciales. Y a efecto de ello pueden fluir una serie de interrogantes que van a tenerlo a bien plantear en su momento seguramente los señores parlamentarios. Ahora, esto no se agota con la presentación del ministro. O sea, hay una serie de mecánicas y procedimientos parlamentarios que pueden facilitar el nivel de información que se quiera. Es más, el propio ministro, presidente, en sus premisas de trabajo para cada ministro abierto de puertas abiertas. O sea, no solamente documentadamente, sino que cada ministro cada parlamentario está facultado para tener reuniones de trabajo con el señor ministro. En todo caso, al tratarse de una reunión inicial, no creo que sea la única, que sea de manera genérica tal como usted lo está proponiendo, señor presidente. El tema del incremento remunerativo de la oferta es un asunto que ha creado mucha expectativa a nivel nacional por parte de los señores del magisterio. La deuda social que está. Entonces yo creo que estos días también se está hablando bastante sobre este punto, ¿no? Que no estaría muy claro cómo es que realmente si va a ocurrir ese incremento del remunerativo de los docentes. Entonces yo creo que es un punto que tiene que, digamos, responder y no puede evadir, ¿no? Bueno, aquí la pregunta es que si nosotros se lo ponemos por escrito, eso, totalmente de acuerdo, ¿no? El problema de los colegios emblemáticos, el problema de la recentralización, la deuda social, este decreto supremo 013, ¿no? Si lo hacemos por escrito, estaríamos cerrando la posibilidad de otras preguntas, ¿no? Pero si lo ponemos en términos genéricos, él debe estar como ministro en la capacidad, porque él no va a venir solo, va a tener que venir, ¿no? Es más, seguramente vamos a entablar una conversación previa con la comisión en la que se le va a hacer llegar, digamos, estas preocupaciones, ¿no? Y que esté preparado, no para, digamos, decirnos que lo va a contestar posteriormente, sino en el momento y con sus técnicos, tiene que estar en la capacidad de poder responder todas estas interrogantes que está surgiendo en este pleno. Bien, entonces, a consideración la fecha, me parece que para este lunes 29 hay algunas ya licencias que se están solicitando porque los congresistas de provincias especialmente no han hecho semana de representación, todavía no está oficialmente, pero de todas maneras están casi obligados a volver a sus provincias y regiones. Entonces, tal vez la fecha más oportuna sería el 5, ¿no? El 5 de septiembre, la subsiguiente semana, de este lunes a la siguiente. Y congresista Velázquez. Presidente, sin ánimo de querer contrariar esta decisión, también soy de Lambayeque, pero los miembros del Consejo Directivo del Congreso deben haber informado a sus bancadas que el Consejo Directivo acordó para este mes, como para el de noviembre, suspender la semana de representación. ¿Ya? Hay que tener presente eso. Gracias. Congresista Ochoa. Sí, comparto su moción, señor presidente, para poder prever que pueda ser el 5 de septiembre. Yo también debo señalar que el día 29, lunes, tengo compromisos en Palma Real, que es parte de mi pueblo en la provincia de la Convención. Muchas gracias. A consideración, si decidimos que sea el día 29, lunes 29 de este mes de agosto, o el 5 de septiembre. 5. A consideración que la invitación sea cursada para que asista a este salón, Grau, el día 5 de septiembre a las 9:30 de la mañana. A consideración, si no se levantan la mano los que están de acuerdo, por favor. La carta dice el 29 u otra fecha. Bien, aprobado por unanimidad. Sí, tenemos
la petición de citar a la responsable de Caliwarma, de la congresista Paloma. Sería en otra fecha. Sí. Sería la señora ministra, señor presidente. Pero claro, no hay eso. Sería en otra fecha posterior. Lo dejamos esto en la no hay agenda. problema, claro. Sí, tome nota de eso, señor secretario. Tenemos la petición también del congresista Ceballos sobre... Se cambió eso la fecha. La superintendente de SUNEDU pedí, pero usted lo programa autónomamente. Claro. Sería posterior al 5, correcto. SUNEDU. Señor presidente. Congresista Bocángel. Sí, es importante también, dado que nosotros trabajamos de una manera enlazada e integral, la presencia del ministro de Salud, ¿no? ¿Para qué? Para que nos explique pues, los grados de nutrición, crónica, anemia, porque la educación viene desde el vientre de la madre. Y al venir del vientre de la madre queremos saber, se conocen ya los indicadores, los trabajos. Estamos hablando ya de que vemos en el periódico que van a haber la cantidad de colegios con jornada completa, por ejemplo, ¿no? Pero esas jornadas completas que duran hasta las 4 de la tarde, las implementaciones pues, en los colegios, de los comedores, ¿no? de la parte de los alimentos que tienen que ser entregados. Un niño que quizás acá en Lima no se siente, pero cuando vamos a una región, vamos a Huánuco, vamos a una provincia, un centro poblado, etcétera, los niños a la 1 están durmiéndose porque llegan quizás con un tecito y quizás sin nada a estudiar. Por lo tanto, yo pienso que la presencia del ministro de Salud sería importante para que ya comiencen a trabajar los ministros de una manera integrada, ¿no? Y también el ministro del MIDIS, ¿no? El ministro del MIDIS también sería importante, pero no que vengan quizás de una manera primero uno, primero otro. Yo pienso que ya podemos citar quizás al ministro del MIDIS, al ministro de Salud, de tal manera de que ellos ya puedan tomar acciones o partes estratégicas para fortalecer la educación en el país, ¿no? Congresista Lombardi, señor vicepresidente. Al respecto, y yo quisiera, concordando con el colega Bocángel, en que es muy importante escuchar lo que tengan que decirnos el ministro de Salud o la ministra de Inclusión Social respecto a los temas educativos, que ellos se van a presentar en las comisiones respectivas de salud y de inclusión social. Entonces, podemos utilizar dos mecanismos, presidente, o que seamos notificados del momento en que se presentarán los ministros en sus comisiones respectivas para poder asistir y preguntar con el mismo derecho que cualquier otro congresista, o ser informados de manera específica y precisa por las comisiones de las respuestas que den nuestros colegas, porque si no, nosotros nos vamos a pasar las horas de reunión de la comisión escuchando a funcionarios y vamos a obligar a que los ministros estén permanentemente en el Congreso, y eso no tiene mucho sentido. Gracias. Bien, en todo caso, hemos establecido una agenda de las invitaciones que se van a realizar posteriores al 5 de septiembre. Creo que no hay... Bueno, vamos a realizar las coordinaciones correspondientes antes de cerrar y levantar la sesión. Institutos. Perdón. Institutos superiores. ¿Tema de institutos superiores? Sí. No, si no quiere levantar ya. Sí. Bien, vamos a dejar en el uso la palabra sobre el tema de institutos superiores. Sí, presidente, explicaba inicialmente de que la ley de institutos ha sido aprobada oportuna y debidamente por esta comisión, logró recabar el voto unánime en el Pleno del Congreso y lamentablemente ya de salida el gobierno anterior, con fecha 27 de julio, remitió al Parlamento un oficio por lo cual estaba observando, fundamentalmente por cuestiones presupuestales. Entiendo que el colega Javier ha revisado detenidamente estas observaciones.
obviamente pedir que se insista es primero pasar por la etapa previa de deliberación de esta comisión. Y en esta comisión, más que insistencia, primero es deliberar, votar. Y luego de ello ver las alternativas que propone el propio reglamento, ¿no? O nos allanamos a las observaciones o insistimos en la propuesta inicial. Pero a efecto de ello, lo que yo estoy pidiendo formalmente es que esta observación sea puesta en agenda en la próxima sesión. Sí, vamos a someter a votación el pedido de la insistencia del proyecto sea, perdón, congresista Velázquez. Presidente, el congresista Ceballos lo que ha pedido es que se priorice y se vea las observaciones que ha realizado esta autógrafa, el Poder Ejecutivo, que no sea el acuerdo para insistir en la iniciativa. Yo tengo observaciones, podemos allanarnos y hacerle las modificaciones que podamos plantearle. Por eso que el acuerdo tiene que ser en la propuesta que ha hecho el congresista Vicente Ceballos, que se vea, porque nadie sabe también cuáles son las observaciones en detalle que ha hecho el Poder Ejecutivo. La propuesta es que se vea esta autógrafa que ha sido observada y que es muy importante que pronto se pueda aprobar y pueda ser leído. Gracias. Correcto, entonces esta petición lo ponemos en agenda en la próxima reunión, pero antes debe distribuirse toda la información correspondiente. A consideración. Aprobado. Antes de concluir nuestra sesión, vamos a invitar a nuestra congresista secretaria a darle uso de la palabra y también darle la bienvenida en la comisión. Muchísimas gracias con todos. Venimos de una reunión con el Ministerio de Producción por unos temas de urgencia. Sin embargo, quisiera solamente para aprovechar el tiempo mientras la presentación del ministro de Educación se lleva a cabo, yo creo que cada uno de nosotros desde nuestras bancadas podemos traer las preguntas necesarias sectorizadas desde el nivel básico regular, educación superior, educación secundaria. Por mi lado, por ejemplo, yo estoy sumamente preocupada porque en toda la zona norte, por el tema del fenómeno del Niño, llegaron presupuestos a cada una de las regiones. Sin embargo, desconocemos cómo han sido utilizados, porque vengo de la zona rural de La Libertad y me encuentro con escuelas de nivel inicial de adobe sin columnas. Entonces, estas emergencias, estas urgencias que van de la mano con todo lo que estamos conversando, lo pondré en un documento de tal manera que optimicemos el tiempo. Por lo demás, estoy de acuerdo con Guido con relación a que en cada comisión, como vamos a tener el mismo trabajo y la mayoría de ustedes están en otras comisiones también, entonces optimizar el tiempo para que máximo al 15 de septiembre nosotros ya tengamos un plan de trabajo aprobado y podamos puntualizar temas como el de los institutos superiores, el tema de educación inicial, el tema de evaluación del presupuesto, que es sumamente importante, y de esta manera poder dar logros y apoyar a la mesa directiva. Gracias. Congresista Ochoa. Sí, señor presidente. Si bien ya estamos a punto de levantar la sesión, disculpen que lo presente de esta forma, pero hay algunos temas que no pueden esperar mucho. Yo quería solicitar eventualmente a la comisión poder emitir una carta al ministro de Educación para que determine qué decisión ha tomado sobre la reposición del bono BRAE a los docentes de Vilcabamba y Echarate y sobre la reposición del bono de Ruralidad 2 a los docentes, por lo menos del Cusco. No conozco la realidad de todas las demás regiones, no sé si en esas regiones también han sido afectados docentes por este cambio de categorización que ha hecho el INEI de Ruralidad 1 a Ruralidad 2. Los maestros han dejado de percibir 500 soles, han pasado a percibir 100 soles por el bono de ruralidad. Yo quisiera solicitar por lo menos a la comisión que se emita una carta al ministro indicando qué decisión se ha tomado, porque la expresión del Premier por lo menos era la reposición. Muchas gracias. Correcto, vamos a solicitar la información que pide el congresista Ochoa. Antes de cerrar la sesión, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en el presente sin esperar el trámite de aprobación del acta. A consideración. Al voto. Al voto. Aprobado. La transcripción oficial forma parte del acta de la presente sesión. No habiendo más temas que tratar, siendo las 10:45,
a.m. levantamos la sesión. Buenos días y gracias.